Sí, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de fe, de seguir profundizando en ella. Te pedimos que tu Espíritu nos siga animando en esta experiencia de vivirnos como resucitados, con la fuerza de tu Hijo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, sabéis que estamos siguiendo este tiempo, este curso. Es una formación bíblica para vosotras que preguntabais, bueno, ¿y esto? Pienso que es una experiencia preciosa que nosotros como cristianos y como creyentes queramos profundizar en nuestra fe. Queramos ser más conscientes de lo que vivimos en la Eucaristía, de las prácticas de la fe, que todos los que estamos aquí al menos y los que nos están después escuchando, siguiendo por la red, sabemos y vivimos. Pero la fe es una apuesta, que hablábamos antes de ya empezar aquí formalmente este momento, ¿no? O sea, cuando uno quiere apostar por algo, apuesta. O sea, aunque estés ocupado, aunque estés con muchos compromisos, cuando algo, ¿verdad?, nos interesa, uno, ¿cómo lo nota? Que apuesta, ¿verdad? Es que quiero ponerme en forma en el gimnasio, nos compartía, ¿verdad? Y aunque sea al final de la noche, uno dice, pues si solo puedo en el último momento, ahí voy. Que me han ofrecido una formación súper interesante porque me va a subir un nivel en mi trabajo o para el área en la que yo estoy, va a enriquecerme, es que verdad que ni lo pensamos. Y aunque nos suponga el doble y el triple de esfuerzo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es un crecimiento para nosotros y para los que influimos en un nivel laboral, en un nivel personal o familiar. Y yo entendía que la fe es un poco así. O sea, la fe tendría que llegar a ser, hola, y adelante, no se preocupen que esto aquí en familia estamos todos yendo y viniendo, pero ven, esta es la salsita que digo que me encanta, ¿no? Todos estamos en movimiento, hay mucha actividad, incluso después de la celebración eucarística, y esto me parece muy hermoso, porque habla de personas que queremos, cada quien desde nuestro nivel, jóvenes, matrimonios, mujeres, personas adultas, todos nosotros queremos conocer y profundizar más nuestra fe, apostar por ella, y esto es muy, muy hermoso. Entonces, este tiempo que estamos profundizando en la resurrección que acabamos de celebrar y que la semana pasada, ¿verdad?, nos servía preciosamente el Padre Miguel Ángel ese pasaje de Mateo, porque estamos en el Evangelio de Mateo, pero yo orando y reflexionando, viendo este tiempo pascual, que sabemos que son 50 días, ¿verdad?, que se nos regalan para saborear esa experiencia de resurrección que Dios y nuestra fe nos regala. Porque una cosa es saber las cosas y otra cosa es saborear. Es muy diferente, ¿eh? Y yo sé que todos los que estamos aquí, estas realidades las conocemos, las lecturas que incluso la liturgia nos regala y nos ofrece, las conocemos, pero ¿de qué se trata? Se trata de que tu vida saboree y capte cómo Dios se hace cada vez más fuerte y más presente en tu vida. Y no solamente para ti. Dios no quiere estar solamente para este grupo o para todo este grupo grande que estamos aquí en la parroquia. Quiere más. Es que Dios quiere estar en medio de la realidad de muchos hermanos y hermanas nuestras que están allí fuera y que ni conocen ni se enteran o ni pueden llegar a saborear porque como no lo conocen quizás hasta lo rechazan. Entonces, qué grande es personas que queramos comprender mejor nuestra fe, pero no para quedárnosla. Vimos la semana pasada qué fue la invitación más fuerte de Jesús a través de todo lo que el Evangelio de Mateo nos presentó. ¿Os acordáis? Que nos lo explicaba muy bien el Padre Miguel Ángel. ¿Qué fue la invitación más fuerte? Ir, exacto, vayan con el poder del resucitado, un poder que no es el poder humano, pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos con mi fe, nuestra fe o la fe de la iglesia, un grupito de personas
que se quedan aquí porque aquí nos entendemos y aceptamos y acogemos, maravilloso, muy bien, ya eso es muy importante. Pero Dios quiere muchísimo más. O sea, que esta fe que tú vas conociendo y experimentando, por eso yo esta tarde y le comentaba al Padre Miguel Ángel que aprovechando que tenemos el ciclo de la Pascua, que son estos 50 días, ¿por qué no enfocarlos en saborear los frutos de la resurrección? Porque la resurrección tuvo frutos para esa primera comunidad cristiana, para esos primeros discípulos. Pero por supuesto eso no se quedó en el pasado. Nosotros no estamos celebrando una fe del pasado, no nos vamos a cansar de decirlo. Aunque volvemos a los textos y al contexto de aquellas primeras comunidades y de aquellos primeros hombres y mujeres que creyeron, nosotros no nos quedamos allí. De lo que se trata es de comprender cómo esta fe se tiene que actualizar hoy. ¿Y en quién? ¿Y cómo? Pues en nosotros, en las personas del siglo que estamos, en los retos que esta realidad y que esta sociedad, ¿verdad?, europea, española y granadina nos presentan, y Dios que quiere darnos los frutos de su vida para que nosotros los compartamos para los demás. Entonces, este tiempo de resurrección vamos a ir desgranando, invitándonos a ser conscientes qué frutos da la presencia de Jesús resucitado. Muchos. Yo sé que si yo os preguntaría, o sea, si os viene a la mente, si os dijera, ¿qué frutos experimentas tú o conoces tú de la resurrección? Pues diríamos muchos, ¿verdad? Y es verdad que son muchos. Pero vamos a intentar, desde los textos que están cerca de esta experiencia de la resurrección, sacar algunos que puedan seguir acompañando nuestra vida. Y esta noche, en concreto, no vamos a trabajar desde el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que vamos siguiendo, pero sí nos va a iluminar otro Evangelio, la experiencia fuerte de este tiempo litúrgico, que es la Pascua. Y es el Evangelio de Juan. En la hoja que os he dado, yo tuve un pequeño fallo, os lo tenéis que escribir con el lápiz. Ese texto le falta el capítulo, es Juan 20, del 19 al 31. Juan, capítulo 20, lo podéis poner. No, ese es el título. También ahí San Juan, yo me inspiré mucho esta vez en San Juan. Claro que sí. Y si quieres, llévatelas, bueno, sí, por si acaso, exactamente, por si acaso. Ese es el título de la hoja, que ahora vamos a comentar un poco. Pero el texto que está ahí abajo, o es el texto, mejor dicho, central que está en la hoja, veis que tenemos un texto. Ese texto es Juan 20, del 19 al 31. Están los versículos, pero no estaba el capítulo. Entonces uno dice, bueno, ¿y el contexto de esto cuál es? Es Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Y el fruto que este rato vamos a tratar de saborear y de contemplar a la luz de este texto y de la palabra es el fruto de la paz. Juan 20, del 19 al 31. Están los versículos aquí en la hoja. Ahora si te fijas, en la hoja que tenemos en la mano están los versículos, pero no estaba el capítulo. Juan 20, del 19 al 31. El título que yo le colocaba a esta hoja, o a esta invitación, mejor dicho, para saborear, para entrar en este fruto de la paz, es precisamente algo que dice Jesús. Por eso lo coloqué como título. Porque el mismo título de la hoja ya nos dice, nos invita a descubrir una paz diferente. La paz os dejo. Eso está diciéndolo Jesús. Aquí no hemos puesto todo el contexto de esta cita. Eso está en Juan 14. Jesús, si retrocedemos, ¿verdad?, en todo esto que estamos viviendo, era antes de su pasión. Él se está preparando para ese momento fuerte, difícil que va a atravesar, y le está hablando a sus discípulos para darles lo más importante, como la síntesis más importante de todo un camino convivido, compartido juntos. Jesús se da cuenta que su vida física humana va a llegar al final y le quiere dar lo mejor. Y en ese contexto está esta cita de Juan 14. Dice muchas cosas más, el capítulo 14, pero esta expresión a mí me ayudaba para introducirnos
en la invitación a descubrir el fruto de la resurrección como paz. Jesús resucitado, que nos invita a vivir nuestra vida, pero desde su paz. Y es lo que dice ya de entrada al título: la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. A mí me ayudaba, para seguir reflexionando y profundizando, preguntarme sencillamente por el significado de la palabra paz. ¿Qué significa la palabra paz? Buscada en el diccionario como un significado general básico, dice: relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos o conflictos. Que no exista lucha armada entre países. Lo opuesto de la paz, la guerra. Y lamentablemente hoy en nuestro mundo, en la actualidad, lamentablemente, tenemos muchos frentes abiertos de no paz, de ese significado básico de esta palabra, de guerra. Ucrania, cantidad de países de África que no se nombran, ni se dicen, ni se hablan, pero ahora mismo siguen, no ahora mismo, son conflictos que llevan años, pero como no hay intereses económicos, ni sociales, ni de ningún tipo, pues ahí están, y en tantos lugares del mundo donde existe no la paz, sino la guerra. Y desde ese significado sencillo, a mí me ayudaba, o sencillo, básico, elemental, ver la propuesta de Jesús para nuestra vida. O sea, Jesús no solamente quiere que en nuestro interior y en nuestra vida haya una experiencia precisamente de Él, para que nosotros seamos constructores de una paz que no quiera la guerra. Porque no sé, yo sé que es complejo hablar de esa realidad general, social, grande de la guerra, pero pensando un momento, ¿no? Si hubieran corazones más pacificados, tendríamos que resolver las cosas por las armas, ¿verdad que no? Es verdad que es compleja la realidad y cualquiera me puede decir: mira, tú haces un análisis muy básico, muy simple, de por qué un país con otro país, digo por el concepto básico de paz, se llega a una situación de guerra. Pero en el fondo, la experiencia que Jesús le da a los discípulos, y ahora la vamos a ir desgranando en el texto, es una respuesta muy fuerte que yo creo que si nosotros la captamos, podemos ser personas que seamos focos de paz en un mundo tan lleno de guerras. Y no solo guerras a lo grande, lamentablemente, sino guerras en las familias, guerras en los ambientes de trabajo. Yo he escuchado personas que dicen: uy, mi ambiente, no sé cómo es el ambiente de trabajo de los que os toca laborar en el día a día, que uno pasa mucho tiempo con compañeros de trabajo. Y es tremendo a veces escuchar que las personas dicen: uy, mi trabajo, madre mía, solo pienso cuando vienen las vacaciones y contando las semanas para ver cuándo me voy a poder escapar un poco, para respirar un poco, para tomar otro aire, para después volver. Ambientes de guerra, incluso no esa guerra violenta y desagradable que, repito, lamentablemente hay en tantos países, sino en estos ambientes que deberían ser ambientes de paz, en la familia, ambientes de no paz, porque la no paz viene del enfrentamiento o de conflictos, decía el concepto básico. ¿Cuántos conflictos? Porque en el corazón de las familias, de las personas, no está la paz. Ni la humana, Luego la de Cristo, vamos a ver cómo es la suya. Pero a veces ni la humana, la básica. Porque estamos así, yo estoy haciendo distinción, ¿no? Estoy hablando de la paz humana y la paz que da Cristo. Están unidas, pero Cristo le da un plus y lo vamos a ver aquí en el texto, es precioso. Y yo creo que si lo captamos, primero nos va a dar más convencimiento para ser personas sembradoras de paz en ambientes de guerra, o quizás en ambientes que te están muy cercanos, de conflicto, de no comunión, de no diálogo, de no entendimiento. Tú puedes ser un Cristo resucitado, un Jesús resucitado, que se coloque en medio y genere esa luz y esa paz. ¿Veis por qué es importante conocer y profundizar?
porque no se trata de ver lo que hizo Jesús solamente, sino de creernos, que es lo que hace Jesús con sus discípulos, que ellos ahora van a tener que ser los portadores de ese regalo que Él vino a traer. ¿Y quiénes somos los continuadores de estos que leemos aquí? Nosotros. No sé si habéis parado, pero yo de verdad cuando preparaba esto, fíjate, Jesús le dijo esto a sus discípulos. Ahora vamos a ver el texto. Pero ¿quiénes somos los continuadores de esta experiencia? Tú y yo. Y por eso Jesús se tiene que poner en medio. Vamos a ir viendo cómo Jesús genera ese dinamismo de paz en la vida de las personas para que luego nosotros seamos generadores de esto mismo, porque de eso se trata la resurrección. Gustar la resurrección es hacer presente esa resurrección en sus frutos, porque si no se nos queda en una fiesta que ya pasó, y quizás para mucha gente, no, ya pasó porque ya pasó la Semana Santa, espacio de vacaciones, y ya vuelves a tu rutina, a lo de siempre, ya pasó. No ha pasado. Esto no se tiene que quedar así. Esto se tiene que hacer mucho más fuerte, mucho más hondo. Entonces, tienen que haber frutos. Entonces, ¿cómo Jesús genera esto? Es precioso. Fijaos, Jesús, como a los discípulos en la semana pasada que veíamos cómo se presentó por las mujeres en el Evangelio de Mateo, aquí es otra aparición que Él tiene a los discípulos, ¿no? Al llegar la noche de aquel día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas, por miedo a las autoridades judías. ¿Veis? Este es el contexto de los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Cómo estaban los discípulos? A puerta cerrada, asustados, miedosos, confusos. Si os dais cuenta, en un ambiente de no paz. Y hasta si detalláis eso, normalmente esto es lo que nos pasa para que se vaya la paz. Cuando un corazón se cierra, por eso la palabra no pone por poner detalles. Hay que atender a eso. Las puertas estaban cerradas. Cuando tu corazón está cerrado, no tiene paz. ¿Sí o no? Cuando uno está terco, cuando uno está orgulloso, cuando uno está soberbio, cuando uno está muy en su posición, está como estos discípulos, con las puertas cerradas. Segundo, otra cosa que quita la paz, que aquí la palabra nos la subraya, el miedo. El miedo. Lógico, a Jesús le había pasado lo que les había pasado, estos que habían estado con Él, que habían estado evangelizando con Él, que la gente los reconocía, lógicamente lo que estaban era pensando, Dios, si a esto lo hicieron a Jesús, como nos agarren a nosotros, nos va a pasar lo mismo. Y no lo querían ni de lejos. Entonces, asustados, miedosos. El miedo es otro elemento que en nuestra vida nos quita mucha paz. Y el miedo además te hace no generar paz, porque vives, ¿quién es esa persona? ¿Quién va a entrar? ¿Quién vino? ¿Por qué recibiste? Nos pasa que a veces hasta yo voy por la calle y a veces, quizás este fenómeno del COVID, ¿verdad? A veces nos pasa todavía en la iglesia. Voy a poner un ejemplo, todavía la gente tiene miedo a darte. Yo a veces me quedo con la mano tendida todavía en la... Es verdad, bueno, es una cuestión delicada, ¿verdad? Por sensibilidad y por temor, pero fíjate, a mí me ayuda decir, aunque hemos de tener cuidado, porque el virus, ahora toqué un tema delicado, ¿no? Que es el COVID, que yo sé que hizo muchos estragos y nos llenó de miedo, hablando del miedo, ¿verdad? Y no era para menos, porque hizo mucho daño, ¿verdad? Y se llevó por delante muchas vidas. Quizás más de uno que está aquí o los que me están escuchando perdieron a personas queridas, ¿ven? Entonces, el miedo, a lo que voy es a esa experiencia de que te retrae, con más razón o sin menos. Y eso es importante que nos hagamos conscientes para vencerlo, porque por precaución uno puede detenerse y no hacer algo, pero a veces el miedo te puede retraer de vivir muchas cosas que pueden ser muy positivas. Y era lo que le pasaba realmente a estos. Estaban tan asustados, que ya se veían muriendo como Jesús en la cruz. Y quizás ni los estaban buscando los romanos. Después les va a pasar, pero porque se van a meter en la salsa. Pero en ese momento
no era objetivo ese miedo, porque en realidad los romanos y los fariseos, a la amenaza mayor ya ellos lo consideraban eliminada, porque él era el líder, y esa era la manera de actuar. Se eliminaba el líder y la rebelión se acababa. Por eso los romanos eran tan crueles, paréntesis. Y la manera de matar a los líderes de esa manera cruel era porque ese era el sistema. Tú matabas al líder o al grupo más fuerte, se acabó, se murió aquello. Y estaban convencidos que esto mismo iba a pasar con este Jesús de Nazaret. Matábamos al líder, se acababa la cosa. En realidad iban a por él, nunca fueron por los discípulos. Incluso en la Pasión, no voy a retroceder, pero si os acordáis de los cuadros, estaban ahí, lo fueron a prender a Jesús y estaban los otros, y hasta uno de ellos lo intenta defender, tal. Jesús interviene de todas maneras, pero en realidad no querían a los discípulos. Ellos tenían un miedo hasta infundado, podríamos decir un poco, pero también normal, por lo que había pasado a su líder. Pero a mí lo que me encanta es que Jesús, yendo más hondamente, para romper nuestra falta de paz, a lo que nos invita es a abrir. Porque en medio de las puertas cerradas, dice aquí la palabra, Jesús entró. ¿Cómo entró? Es que entró, se hace presente, pero esa expresión a mí me ayuda un montón, porque si no hay algo fuerte que rompe tu miedo, que rompe tu cerrazón, no salimos, como estos. Estos no, que tú decías, ¿verdad? Después van a dar la vida, después van a morir. Pero, ¿por qué? Porque tienen la experiencia de haberse roto lo que los mantenía frenados, ocultos, parados. Entonces, Jesús, la paz que Él nos ofrece, en primer lugar, es: déjame tocar tus miedos. Déjame entrar en esas puertas cerradas. Porque si yo no las abro, te vas a quedar ahí. Si Jesús no se coloca en medio de los discípulos, se hubiesen quedado ahí, miedosos, confusos, tristes, desconcertados, desolados. Y qué hermoso lo primero que les dice. Fijaos, y esto me encanta porque es la experiencia que cuando uno la hace, de verdad te transforma la vida. Porque Jesús sabe decir lo que el corazón y la vida necesitan. Ante el miedo y la confusión de los discípulos, Él les da la palabra que necesitan, lo que abre. Y podríamos decir, ¿por qué Jesús no llegó a regañarlos? Bueno, a mí se me ocurre una cosa así, es decir, en el sentido de que me habéis dejado solo. Bueno, regañar, reclamar, decir, oye, que me habéis dejado solo, que soy yo, daros cuenta, y porque huisteis, y porque a veces uno sí que lo hace, ¿verdad? Cuando uno espera de unas personas algo y te decepcionan y te fallan, ¿qué normalmente hacemos? Reclamamos, reprochamos. Tú no me dijiste que ibas a estar, ¿por qué no viniste? Oye, tú ibas a estar en este momento, me lo habías prometido. Es lo más humano, lo más normal. Pero bueno, Jesús, humano, pero Jesús Dios, es hermoso que sabe no reprochar, sino responder a lo que profundamente necesitamos, o a lo que ahí los discípulos necesitaban, pero también nuestra vida. Y es precioso porque justamente le dicen exactamente lo que necesitan escuchar. Paz a ustedes, a vosotros. La paz sea con vosotros, ¿no? Y dicho esto, segundo paso muy bonito, en ese proceso de conquistar en ellos la apertura, les mostró las manos y el costado. Es decir, las pruebas de lo que precisamente a ellos les había robado la paz, les había quitado toda esperanza, porque del Maestro esperaban muchísimo. De Jesús, quizás nosotros no llegamos a comprender, pero es verdad que humanamente, para esos amigos suyos, para esos discípulos que le vieron actuar, que le vieron sanar, que levantó unas expectativas altísimas, verlo allí clavado en la cruz como un maldito, porque para los judíos la cruz era una maldición. Es muy fuerte. Nosotros todavía, como estamos fuera del contexto cultural, social, pero para el pueblo judío, el que colgaba de la cruz, eso lo dice el Antiguo Testamento, las leyes que dejó Moisés,
Maldito, sonaba así la expresión. No recuerdo el texto donde está, pero está en el Antiguo Testamento. Maldito el que cuelga del madero. Entonces, imaginaos para los discípulos ver al Maestro, al Mesías, que ellos habían reconocido como un maldito. Suena muy duro eso. La decepción, el desconcierto tenía que haber sido, y era grande, era enorme. Y por eso Jesús, que sabe, les da una respuesta de raíz. ¿Veis por qué lo del título? La paz que yo os doy no es la del mundo. Porque uno humanamente, y en este ambiente y en esta sociedad de hoy, nos ofrecen muchos espacios de paz. Y son positivos. Hay muchas experiencias y muchas invitaciones que humanamente se nos hace que son muy positivas para serenar, para calmar, para apaciguar, pero no son una paz de raíz. No sanan tu corazón de raíz, no te sacan. ¿A que sí? ¿Lo habéis experimentado? Que a veces uno va a personas o a experiencias y te dicen, ve ahí que te vas a sentir relajadísimo, te vas a sentir súper bien. O participa de este taller o de esta experiencia y tú vas a ver que vas a salir como nuevo, como nueva. Y uno va y efectivamente te ayuda, te da elementos, te da luz. Pero para esas situaciones fuertes, esas preguntas y esas búsquedas fuertes de tu vida, no bastan. Y la persona dice, sí, esto me ha ayudado, pero no me ha dado la respuesta que yo estoy buscando. Y por eso Jesús, a los discípulos, que sabe que necesitaban una respuesta de raíz, les da la respuesta de raíz. Al presentarles las manos y el costado, es precioso porque precisamente es la certeza, mira, yo soy ese que vieron colgado en la cruz, soy yo, miren las marcas. O sea, no fue una broma, no fue una ficción, no fue que yo era Dios y hice que me crucificaban y después aquí estoy feliz y resucitado. No, soy yo. Mirad las marcas. O sea, ese que vivió, que hizo una historia humana y que por hacer esa historia tuvo unas consecuencias humanas de la decisión de los hombres y de las decisiones de la vida de los hombres, de ese contexto y de ese tiempo, de no comprensión, y de decidir que era una amenaza y quererle eliminar, ese mismo se ponía delante de ellos. Y fijaros que es precioso porque cuando él hace ese gesto, dice la palabra, y ellos se alegraron, se creyeron, se dieron cuenta quién era, descubrieron, vieron que era el Señor. Es el Señor, eres tú, Jesús. Ese mismo que había estado en la cruz, ahora es este que está delante de nosotros. Y Jesús se lo había dicho muchas veces a los discípulos. Se los había dicho muchas veces que al Hijo del Hombre, ¿verdad? O le van a condenar, le van a maltratar, le van a matar, pero al tercer día resucitar. Y eso lo dijo Jesús en esos momentos que él estaba como triunfando, que estaban en pleno apogeo apostólico, y los discípulos estaban tan emocionados por lo que la vida y todo lo que Jesús generaba, que ni querían oír hablar de fracasos, ni de muertes, ni de nada, que es lo que normalmente a veces a nosotros nos pasa. ¿Cómo pasa eso muchas veces en nuestra vida? Cuando nuestra vida está bien, cuando nuestra vida va normal, pues estamos fenomenales. Y tenemos nuestra fe y tenemos nuestra vida. Pero cuando vienen momentos duros, cuando vienen momentos desconcertantes, difíciles, ahí es donde uno ve dónde está su fe. O la fe verdaderamente se pone a prueba, duramente. Y ahí tú no dices tan fácil ni tan rápido, aquí estás tú, Señor. Todo lo contrario. Y hay procesos que son muy difíciles. Por eso, mirad, esta experiencia que Jesús le da a los discípulos es muy importante. Porque lo que está diciendo es, yo puedo resucitar todos los momentos de tu vida, los más fáciles o no tan difíciles, o los más difíciles, duros y complejos. Yo me puedo hacer presente
y regalarte el fruto que tu vida necesita, la fuerza, la paz que tu vida necesita. Y lo que necesitaban los discípulos era ver que la vida de su maestro no se había quedado en la cruz, que ese proyecto tan grande, tan hermoso, que les había cambiado toda su vida, que les había movido la vida, que les había hecho vislumbrar un horizonte diferente, no se había quedado en bonitas palabras, en hechos extraordinarios, pero que se habían cortado. Jesús les lanza, les coloca delante, no, yo no soy unas simples palabras, yo no soy unos simples hechos que hice, y eso se acabó. Mirad, soy yo. Y es precioso porque ellos ni le tocan, lo ven y creen. Y mirad el fruto inmediato del principio del texto a este momento. Puertas cerradas, miedosos. Después dice, al ver al Señor se alegraron. O sea, fruto de la paz que Dios te regala en la vida, la alegría. Fruto de la experiencia de reconocer a Jesús resucitado en medio de una situación difícil y complicada, es la paz. Y con la paz, la alegría. Incluso en una situación muy compleja. A mí esto siempre me ha ayudado en mi vida misionera. Ver personas que experimentan la paz de Dios en situaciones muy duras y poderte decir, experimento una alegría serena. Y no sé cómo explicarte esto, pero es así. No es que la persona está con una sonrisa ni con ganas de carcajadas, no. Pero la fe le regala una entereza y una certeza que se coloca delante de ti y te dice, en medio de este dolor, siento paz y siento alegría. No te sé explicar esto, pero es así. Un poco esto es lo que le pasaba a los discípulos. En medio de un dolor muy grande, experimentaron una alegría enorme. Y Jesús les vuelve a repetir, la paz sea con vosotros. ¿Por qué? Porque ahora ellos han entrado en esa vivencia, han reconocido al Jesús vivo que les ha dado respuesta de esa búsqueda tan tremenda que tenían, de ese hueco que había dejado su muerte. Y ahora habían comprendido, es como cuando tú caes en la cuenta y dices, pero no lo dice el texto, pero yo me lo imagino así, digo, pero si esto el maestro nos lo había dicho. Es que nos lo había dicho, pero ¿por qué lo perdimos de vista? ¿Por qué lo olvidamos? Él nos lo había anunciado. Y se alegraron. Y acto seguido, ¿ven lo que os digo? La dinámica de Dios y de la paz de Dios no se queda en ti, no se queda en ellos. Dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es decir, les envía a una misión. No les dice, quédense ahí felices o abrazándome, o abrazándose, o celebrando, porque Jesús estaba vivo. Fijaos qué bonito es el dinamismo de la paz cuando viene de Dios. No solo te responde seria y profundamente a la necesidad y a la búsqueda que tú tienes, sino que te saca de ti, los envía, los saca, los pone en movimiento. Me encantó esto que nos decía la semana pasada el padre Miguel Ángel. El resucitado mete en movimiento a los discípulos, a las mujeres, a la comunidad, a la iglesia, y nos tendría que poner a nosotros en movimiento. O sea, si yo estoy con las puertas cerradas, si por alguna razón en estos momentos tu vida está como la vida de los discípulos, y por eso después vamos a tener un momento donde nos vamos a apropiar de este texto y vamos a intentar reconocer si hay algo en el que nuestra vida se identifica, sea con los personajes, es decir, yo me siento como estos discípulos, con las puertas cerradas, y tú tienes unas puertas cerradas, tú sabrás por qué o no. Y allí como Jesús, ¿verdad?, hacer la experiencia que hicieron los discípulos, dejar que Jesús se haga presente en tus puertas cerradas, porque Él responde a la necesidad, os decía. Y a los discípulos les da esta experiencia, pero hay un detalle aquí muy interesante, por eso continuamos el texto, que faltaba uno de ellos, del grupo faltaba uno, faltaba Tomás, personaje también muy famoso, que normalmente, ¿verdad?, la expresión muy coloquial, yo creo que aquí la usáis también, de Tomás, ver para creer.
Eso viene de aquí, de este evangelio, de Santo Tomás, Santo Tomás le decimos, en ese momento no era Santo Tomás, era Tomás, era uno de los discípulos de Jesús, pero él no estaba presente en esa experiencia tan fuerte y tan viva que tuvieron los discípulos. El texto no dice cómo fue que le comunicaron los discípulos a este apóstol, a este discípulo, pero se ve que se lo dijeron porque Tomás, 8 días después, dice aquí el texto, estaba. Entonces, dice que Tomás, uno de los 12, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, los otros discípulos le dijeron, mira, que hemos visto al Señor, que se ha aparecido, y me imagino, no cuenta aquí el texto, pero le habrán expresado esa experiencia que tuvieron de Jesús, que estaba en medio de ellos, de que estaban desconcertados, de que se acercó, de que les mostró. Pero mirad qué impresionante es cuando vuelve a ver las puertas cerradas. Tomás estaba, esta vez es una persona, pero estaba así, las puertas cerradas. Dice, si yo no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mis dedos en ella, y mi mano en su costado, no lo podré creer. Impedimento muy fuerte para vivir este fruto de la paz y de la alegría y del gozo de la resurrección, ser tomasianos, ser incrédulos, a pesar de tener pruebas, porque él le habían hablado sus compañeros, pero él quería palpar, tocar. Es una experiencia que no basta que me lo digan, yo quiero tocar, como estoy tocando esta mesa, aquí hay una mesa. ¿Por qué? Porque mira, y es de madera, la estoy tocando, la estoy viendo, es de una buena madera. Si no estuviera aquí y empezarais vosotros a decirme que aquí había una mesa, Marina, que aquí había una mesa, digo, pues no, ¿dónde está? No la veo, no la toco, ¿dónde está? Bueno, Tomás estaba un poco así. Y muchas veces en nuestra fe y en este tiempo nos puede pasar eso. Acabamos de celebrar la Pascua, ¿verdad? El Señor a cada uno de nosotros, pensadlo cada una y cada uno, seguramente os ha dado muchos signos. ¿A que sí? En la experiencia que cada uno hemos vivido. Y sin embargo, puede pasarnos lo de Tomás, que seguimos la vida, pero ya no le vemos, ya no experimentamos. Entonces, ¿dónde estamos? En la vida de lo que tocamos. La vida cotidiana, la vida de lo que nos pasa, las situaciones que pasan en casa, las situaciones que están pasando en el mundo, la descreencia que hay, la desesperanza que hay, la falta de alegría que hay. Y nosotros, resucitados, en vez de vivir como resucitados, ¿qué hacemos? Nos unimos al club de los que van bajando los brazos, ¿no os pasa? De los que van con aire entristecido, esos son otros, los de Maús. De los que dicen este mundo no tiene solución, de los que piensan que parece que el mal, la muerte, la violencia, todo eso que está en nuestro mundo, ojo, porque me diréis, tú como que no lees las noticias, tú como que no lees el internet, tú como que no escuchas lo que está pasando, tú no ves esta economía de España y del mundo entero, ¿cómo va? Pues mira, Tomás estaba así, diciendo, no, aquí el Señor no está. Bueno, o si está, yo lo quiero ver, que me haga muestras visibles. Y qué grande, mirad, es Dios. Y en esta experiencia hay que ver cómo se muestra Tomás. Se muestra, porque él quiere ver, quiere tocar, quiere palpar. Y Jesús, dice aquí, estaban 8 días después reunidos, de nuevo en esa casa. Tomás estaba en medio de su incredulidad. Lo bueno fue que no se fue del todo, porque dentro de lo malo, que no creía, lo bueno fue que al menos permaneció con el grupo. Pudo haberse ido, pudo haber dicho, mira, esto ya se acabó, yo me voy, como mucha gente hace, ¿eh? Por eso mucha gente se va de la iglesia, se va de los grupos, se va de los movimientos. Dice, no, es que esto no cambia, esto todo el tiempo es lo mismo. La iglesia todo el tiempo lo mismo, este grupo todo el tiempo lo mismo. Entonces tú estás como Tomás. Me voy, o si yo no veo unas cosas elocuentes que de cambio,
en la iglesia, en este grupo, en mi casa, en mi trabajo, en el mundo, yo no creo. ¿Qué hace Jesús con esta experiencia que es muy humana? Pues unos detalles humanos preciosos, pero levanta, porque se hace presente, viene. Ya no viene por los otros, viene por Tomás. Se vuelve a hacer presente y les vuelve a repetir lo mismo, porque el corazón que no cree no tiene paz y no ve. ¿Veis el círculo? Cuando uno no está en paz, se ciega, ¿sí o no? Y la ceguera solo te hace ver lo que tú ves. Subjetivamente lo que tú ves, lo que tú entiendes, lo que tú captas, lo que tú crees que es así. Y pensad por qué en muchos momentos no se crean paz en muchas situaciones, porque hay ceguera y cerrazón. Yo lo veo así y no voy a perdonar a esta persona. Y guerra en la familia, de división. Este no va a cambiar, ha sido así, es así y será así. No va a cambiar. No lo creo. División. Malos entendidos. No unión. En la iglesia. Llevando a cualquier nivel, ¿verdad? Tomás. Nos volvemos tomasianos, ¿verdad? Pero menos mal que la misericordia y el amor de Dios y sus detalles, que en estos episodios de la resurrección son tan preciosos. Fijaos cómo es nuestra fe de profundamente humana, porque nuestro Dios es encarnado, pero que levantan hacia arriba. Por eso no se queda solo en lo humano. Y Jesús se presenta, le dice lo mismo, porque sabe que el corazón de Tomás necesita experimentar su paz. Y le dice, paz a ustedes, a vosotros. Luego va hacia Tomás, yo me imagino la escena porque lo describen, me imagino que se le acerca y le toma de la mano y le dice, vete, mete aquí tu dedo, le hace palpar las heridas de la cruz y mete tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. Y ahí Tomás, claro, se rinde. Y esta expresión que es tan bonita, que lo decimos en la Eucaristía, esto me encanta. En el momento de la comunión hay muchas personas que tienen la expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, cuando el sacerdote levanta, ¿verdad? ¿Os acordáis? No sé si lo hacéis, a mí me ayuda muchas veces a hacerlo. No por no creer, sino por reconocer, porque Tomás, ¿qué hace? Pero mirad, en esta expresión de Tomás, si su incredulidad fue grande, su fe es mayor. Por eso digo, lo que suscita a Dios en lo humano, levanta mucho más. Le dice, mi Señor y mi Dios. No le está diciendo Jesús, mi amigo, ese que con el que yo compartí, le vi hacer milagros. Se abre su corazón y se da cuenta quién está delante de él. Mirad, si nosotros en este tiempo de resurrección no tenemos esta experiencia, nos estamos perdiendo la resurrección. Porque Jesús viene delante de nosotros, en la Eucaristía. Ahora esta que se celebró aquí. En cada Eucaristía, en cada momento que tú te colocas delante de Dios, tú puedes, como Tomás, hacer esa confesión tan grande de fe. Y es precioso reconocerle, Tomás le reconoce como Dios y Señor. Es mucho más que reconocerle como un amigo. Es mucho más que reconocerle como alguien que hizo cosas extraordinarias. Eres Dios, estás vivo. Y entonces Jesús le dice, ¿crees porque me has visto? Y aquí está la invitación más fuerte para nuestra vida, hoy, como lo fue para Tomás y los 12. Dichosos los que creen sin haber visto. O sea, dichoso tú si sabes abrir los ojos del corazón y de la fe para reconocerme. Y mirad, esta expresión de Jesús yo la encuentro tan importante en el hoy, porque si vemos nuestro mundo, nuestra realidad, con ojos tomasianos, pues uno diría, apaga y vámonos porque esto parece que no tiene solución. Pero si uno los mira con los ojos del Tomás
que reconoce, tú y yo podemos ser personas que generemos esta vida y esta paz que Jesús vino a traer, porque Jesús en su resurrección derramó abundantemente la vida, la paz, el amor, una cantidad de frutos que se van a hacer visibles y palpables en vidas que, como Tomás, le digan Señor mío y Dios mío. Y esta noche podemos ser tú y yo. Por eso, ¿qué me gustaría que hiciéramos en un momento breve? Ayudándonos de las preguntas que tiene la hoja. Primero, vamos a hacernos conscientes si nos identificamos con alguno de estos personajes en cuanto a una actitud interior, porque esto se juega en el corazón, no es exterior, es en el corazón. ¿Cómo está tu corazón después de este tiempo de haber celebrado la Pascua, después de estas semanas que han transcurrido y este tiempo que tenemos por delante, por vivir y por experimentar? ¿Estás como los discípulos? ¿Hay puertas cerradas en tu interior? ¿Hay dudas como Tomás? ¿Hay hechos, situaciones, circunstancias que te hacen decirle a Dios, Señor, si es que si yo no te veo actuando así, viva y casi apareciéndote, ¿dónde te sitúas tú? ¿Te sitúas en alguno de estos personajes? Y serían preciosos si os situáis en alguno de ellos, que os metáis en el texto en el lugar de ese personaje, de Tomás, de algunos de los apóstoles que estaban allí cuando Jesús se apareció, o en la escena. También tú puedes decir, mira, ni me identifico con los discípulos, ni con el Tomás, pero me quiero meter como yo, una más ahí, en la escena. Eso se llama composición de lugar, en el texto. Entonces te metes y escuchas todo lo que la palabra te está diciendo, que Jesús se hace presente. Y no solamente oyes que le dice a los discípulos, sino también a ti, la paz sea con, coloca tu nombre, colocad vuestro nombre, si os situáis así. Jesús, ¿me regalas tu paz? Te doy mi paz. O quizás puedan hacer de nosotros la expresión de Tomás. Señor, yo necesito experimentarte, mi Señor y mi Dios, para poder ir allí donde voy y generar esa paz y esa vida que solamente tú puedes dar, que es lo que les regala Jesús a los discípulos, y se las regala para luego enviarlos, no los envía antes de eso. Y como tú decías, amiga, estos miedosos y cobardes, si no experimentaban esto, no iban a ir a ninguna parte, y nosotros ni nos hubiésemos enterado. Fíjate qué fuerte, ¿no? Porque Jesús, si no les hacía experimentar con fuerza la experiencia en ellos de su resurrección, en esos frutos, no hubiesen salido. O Dios hubiese tenido que inventarse algún modo, ¿verdad?, para llegar. Y seguramente el Espíritu Santo vivamente, pero es precioso ver, ¿por qué les digo esto? Me venía meditando esto así, ¿sabéis por qué? Porque yo siento que hoy en nuestra iglesia el Espíritu Santo nos tiene que despertar, nos tiene que llenar de verdad. O sea, que no sea leer esta palabra y decir, esos fueron los discípulos, eso no soy yo. No, es que es para ti y para mí. Es que tendríamos que apropiarnos de esta experiencia, y por eso qué hermoso que en la medida que vayamos viendo estas palabras, por favor no las dejéis en la hoja, o no como una lectura que se lee y ya está. Que no, que es para ti, que es para ti, que es para ti, que es para ti, que es para mí, porque quizás hay una cantidad de rostros detrás de tu vida que si tú experimentas esa paz y esa vida, como Jesús, te vas a poner delante de ellos y le vas a poder decir a esa hermana, a esa amiga, a ese grupo, a esos compañeros de trabajo, la paz sea con vosotros. No es que vais a poner a dar discursos así porque la gente dice, estás chalada loca. ¿Me entendéis? La paz. Y quizás os sorprenderíais de gente que está esperando que tú salgas y lo hagas. Por eso he puesto hasta una tarea, eso que cada uno vea y los que escucháis después, si sois fieles o no. De que vayáis a una situación o a una realidad
que necesita experimentar esta paz, la de Jesús. Y tú, en nombre de Él, se lo vas a llevar. En un diálogo con una persona, en tu familia, en los ambientes de trabajo, o yo que sé qué situaciones, vosotros sí sabéis, y veo que en los ojitos me decís, sí hay situaciones, para acoger la invitación de Jesús, que así como Él le dijo a los discípulos, paz a vosotros, que cada uno de nosotros podamos ser esa reproducción de Jesús en medio de la vida que tú estás. Entonces, vamos a quedarnos breve, ya se nos fue de nuevo todo el tiempo, pero aunque sea un momento breve de que leamos, pero de verdad os pido, al menos los que estáis aquí y los que estáis después escuchándolo, ojalá lo hagáis en vuestra casa. Pero los que estamos aquí, de verdad colocad un rostro a este Evangelio. Colocad un rostro, una situación, o colocaos vosotros, si lo necesitáis también. Vale, pues lo primero somos nosotros, a lo mejor, no, Señor, yo soy la primera, no me mandes a nadie, primero regálamelo a mí para ver qué voy a hacer yo por alguien. Bueno, colócate tú, si lo necesitas. Y si no, si tienes situaciones o personas que tú sabes que necesitan de esta paz, este momento tráelas aquí. Y experimenta que Jesús te dice para qué les digas, y al final vamos a terminar con una acción de gracias, que os invitaría, si queréis, con mucha libertad, lo vamos a hacer así. Si alguien en este ratito así breve de silencio le viene un nombre de una persona, como no conocemos a nadie, no sabemos el qué ni la historia, no lo vamos a decir ni vamos a hablar de eso, pero si os ayuda, os invito a los que estamos aquí a que terminemos diciendo un nombre que a ti te gustaría que este rato y que este momento y que lo que Dios te ha hecho comprender de esta palabra le llegue como paz, ¿vale? Entonces, con mucha libertad, o si no lo queréis decir en voz alta para no, con mucha libertad, pero si alguien le ayuda y hacemos oración de paso común por ello, no es decir nada más, solo un nombre que te pueda venir, que pueda experimentar esto como fruto, porque la resurrección y este tiempo que Dios nos regala se trata de esto, de que no nos lo apropiemos, sino que lo vivamos, nos demos cuenta de lo que significa y lo llevemos, que es lo que Jesús le dice a los discípulos y nos vuelve a decir a nosotros. Entonces, vamos a quedarnos un momento breve, después yo voy a hacer una pequeña oración y después vamos a invitar al que quiera, sea en voz alta o en tu interior, decir un nombre al que queremos que esta paz que Dios nos regala en este tiempo de resurrección llegue. Y mejor si te invita a tener un gesto, no lo vamos a decir. Eso queda entre Dios y tú. Y los que estáis en la red, también os invito a lo mismo. En vuestras casas, una situación y que luego en la semana seas como Jesús, el que se presente, se ponga en medio y pueda decir paz a vosotros. Vamos a hacerlo.